Les tenemos un tema que interesa a muchos, a la gente que se va a jubilar recién, a la gente que está en edad y con este cambio de las AFPs a las gestoras, queda un poco como en offside a saber cómo hacer las cosas, cómo tramitar sus rentas, pero más allá de eso, hemos invitado a un especialista en asesoría en impuestos y defensa técnica en procedimientos de fiscalización, me dicen, además de procesos de ejecución tributaria, él es asesor en pensiones. Les estoy hablando de Carlos Calle Rivera, para que nos comente, Carlos, sobre esto que es y lo que denominamos, y hemos escuchado mucho en los últimos días, de las pensiones, ¿no? La renta solidaria. Don Carlos, muy buenas tardes, bienvenido a Encontrados. Queremos, por favor, conocer qué es la renta solidaria, a quiénes alcanza esta renta solidaria. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, empezaremos definiendo lo siguiente, que la pensión de vejez es un medio para subsistir después de que las capacidades físicas e intelectuales empiezan a mermar. Todos vamos a llegar a esa edad, ni duda cabe, nadie se va a excluir. Entonces, el sistema actualmente vigente, que data desde diciembre del año 2010, está regido por lo que se llama la Ley 65. La Ley 065 ha establecido dos modalidades de jubilación, de manera genérica. Exacto. Por un lado se llama la pensión de vejez, y por otro lado se llama la pensión solidaria de vejez. La pensión solidaria de vejez es la pensión más importante, porque abarca al 70% de los jubilados. O sea, dicho de otra manera, el 70% de los jubilados han calificado para la pensión solidaria de vejez. Hay un grupo muy pequeño, no muy pequeño tanto, que ha calificado para la pensión de vejez. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando se hizo la reforma de pensiones, el año 97, con la ley 1732, se había establecido una modalidad de pensión que solamente correspondía a la pensión de vejez. Y las pensiones que estaba generando el sistema eran muy bajísimas. Dada esta realidad, el año 2010 se promulga una nueva ley y se incorpora lo que se llama el componente solidario, la fracción solidaria, financiado por un fondo que se llama el Fondo Solidario. Quienes más ganan aportan a este fondo precisamente, ¿no? En la parte del financiamiento, evidente, pero quienes más se benefician son aquellos trabajadores cuyos ingresos son relativamente bajos, digamos de 8.000, 10.000 bolivianos para abajo, ¿no? En cambio, las personas que están por esos montos probablemente no se benefician de esto, aunque contribuyen para ello. Porque el Fondo Solidario tiene 4 fuentes de financiamiento, 2 son las más importantes. La primera tiene que ver con el 3% que aportan todos los empleadores sobre su planilla. Eso es lo más fuerte, que se presenta más o menos el 60%. Y después está el otro grupo importante, son todos los trabajadores activos, aportan de su total ganado el 0,5%. Muy bien. Otros ingresos más, no vamos a entrar en el detalle, pero con eso se financia, se constituye un fondo enorme y con eso se financia para mejorar esas pensiones relativamente bajas. ¿Qué es una pensión baja? ¿De qué estamos hablando? Exacto. 1.000 bolivianos, 500, 2.000, 5.000, ¿a qué le llamamos baja? ¿No es cierto? Si uno ve en términos absolutos, no es fácil decir si 1.000 bolivianos es baja cuando una persona ganaba, por decirle, 1.500. Claro. Pero si es 1.000 bolivianos la pensión, pero si una persona ganaba 10.000, ahí podemos asociar que es baja. Entonces, para ver este tema del monto de la pensión, para ver si es bajo o es alta, tenemos que relacionarlo con su total ganado. Entonces, ¿qué dicen nuestras estadísticas? No están disponibles siempre, pero hemos logrado encontrar un estudio que se realizó el año 2015 y establecido que en promedio la pensión en Bolivia no supera, en el mejor de los casos, con 35 años de aportes, en el mejor de los escenarios, no supera el 30% del total ganado. Y con la mitad de ese tiempo, digamos 17 años, la pensión no supera el 20% del total ganado. Esa es la realidad, ese es lo que está generando el sistema. Y para hablar de cifras absolutas, para darles el siguiente dato. En Bolivia habían 219 jubilados a diciembre del año 2022. 209.000 jubilados. De los cuales, 209.000 tenían la pensión, en total, 209.000 tienen una pensión promedio de 2.591. Todos los jubilados. Ese es el promedio. ¿No? Hay un grupo menos beneficiado todavía, que los que tienen la pensión solidaria tienen una pensión promedio de 2.000 bolivianos, son 144.000. Y hay otro un grupo menos beneficiado todavía, que son los que tienen solamente la compensación de cotizaciones,
Son como 14.000 personas, tienen una pensión promedio de 1.000 bolivianos. Eso es lo que ha estado generando el sistema, además de otras limitaciones terribles, ¿no? ¿Cómo qué? Si bien ese es el nivel de la pensión, para verlo en el tiempo, esta pensión no ha cambiado significativamente. Cuando se empezó con la ley 65, la pensión promedio era 2.410. 13 años después, la pensión promedio es 2.500. Pero si uno evalúa la capacidad de compra de esas pensiones, en realidad ha bajado más o menos un 30%. En 2010 esta pensión alcanzaba 1.546 unidades de aumento de la vivienda. Este año, el 2023, esa pensión promedio apenas llega a 1.073 unidades de fomento de la vivienda. Eso es lo que está generando el sistema. Bien, dentro de este marco, ¿qué es lo que ha estado haciendo el gobierno en el último tiempo? La ley 65 establece que para mejorar las pensiones, cada 5 años, el gobierno, dice la ley, podrá actualizar los límites solidarios. Pero dice podrá, no dice debe. Entonces ahí se da la puerta a la discrecionalidad, ¿no es cierto? Los 5 años desde la última actualización que se realizó el año 2017 se cumplieron en octubre del año pasado. Entonces, la actualización está demorado 1 año prácticamente. Pero estamos hablando entonces, señor Calle, de una actualización. Entonces ya hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. Así es. Hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa, me imagino que se encuentra todavía en comisión, todavía no va a ser tratada por el Pleno. ¿Estamos bien? Eso es evidente. Está en la Comisión de Economía y Finanzas Públicas, entiendo, y que, bueno, hay 3 semanas, entiendo que todavía de plazo para que concluya esta legislatura. Es probable que no se trate o que se lo haga, no lo sé. Pero lo cierto es que este proyecto de ley es una reproducción del estado anterior de las pensiones, o mejor dicho, del estado actual de las pensiones. No es un cambio sustancial. No hay. Por eso se está observando a este proyecto de ley. Es una actualización de rutina. Esta es la tercera actualización. La primera se hizo el año 2013. La segunda se hizo el año 2017 y esta es la tercera. ¿A quién beneficia más entonces esta actualización? Que debe hacerse por norma, según le entiendo, así es, don Carlos Calle, debe hacerse por norma cada 4 años, pero en este momento, ¿a quién beneficia más este proyecto de ley que se va a tratar en la Asamblea? El proyecto de ley 395 es del que estamos hablando. Vamos a ver. Hay una propaganda oficial que dice que beneficiará al 70% de los jubilados. Sí, cierto, tiene razón. Y la segunda parte de la propaganda oficial dice que va a subir la pensión con 35 años en 1.000 bolivianos. ¿Cuánto? En 1.000 bolivianos. 1.000 bolivianos. Pero dicen 35 años. Pero 35 años de aporte. Exacto. Pero ¿cuánta gente tiene la suerte de trabajar continuamente 35 años? Claro, entiendo. Ese es el tema. Y ahí se va reduciendo el universo de los beneficiados. No solo eso. En la última actualización que se hizo el año 2017, por entonces todos los jubilados alcanzaban a 120.000 personas, ¿ya? Quienes se han beneficiado con la pensión con los ajustes de la pensión solidaria apenas ha sido el 28%, no el 70%, como dice la propaganda oficial. ¿Por qué? Porque los incrementos varían en función de la cantidad de años aportados. Si una persona ha aportado durante 16 años, y eso es lo que ha logrado reunir durante su vida laboral, solamente su incremento no va a pasar de 124 bolivianos. 124 bolivianos. Así es. Y la persona que hubiese jubilado aportando 20 años, 140 bolivianos en el límite inferior, y con 35 años en 200 bolivianos. En el caso del límite superior, si una persona se hubiese jubilado con 16 años, 164 bolivianos va a ser el incremento. Con 20 años, 340 bolivianos. Con 30 años, 600 bolivianos, y evidentemente con 35 años, 1.000 bolivianos. Pero la verdad es que muy pocos, reitero, tienen la suerte de tener continuidad laboral durante 35 años, exactamente. Para haber aportado. ¿Y el gobierno, el Estado como tal, aporta algo para esta renta? No. Le decía a un principio que este fondo se financia por los trabajadores y por las empresas. El gobierno no pone un peso.
Pero ni en el gobierno neoliberal, ni en el gobierno del proceso de cambio, el gobierno no pone un peso al sistema de pensiones. Pero lo muestran en esta propaganda que ahora está circulando como propaganda, como tal, ¿no? A favor de, como una acción del gobierno en beneficio de los trabajadores o de los rentistas en este caso. Así es, evidente. Bueno, eso es parte de la política gubernamental, ¿no? De tratar de popularizar los méritos sin entrar mucho en los defectos y en los detalles de este tipo de normas. Entonces, ¿y ahora qué viene? Es lo que digo, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué acciones van a tomar? Bien, yo no vengo de representación de una organización propiamente, Exacto. yo vengo más como analista. Las organizaciones están por su lado evaluando los alcances de esta propuesta y buena parte de ellas, bueno, en realidad en el grupo de jubilados hay diferentes opiniones. Opiniones, ¿no? Hay un grupo de jubilados que están afiliados a la Central Obrera Boliviana y por lo tanto no piensa por su cuenta, sino obedecen instrucciones. Se lo piensan. Ese grupo de jubilados está batiendo palmas. ¿No? Que es hasta 6.000 bolivianos, es, ¿no? El tema del proyecto de ley de renta solidaria de la vejez para los mineros, ¿no? Para los mineros, sí. ¿Qué es el sector que más se beneficia? Sí. Tampoco, ¿Tampoco llega? Porque, no, tampoco. Porque se decía eso, ¿no? No, está bien. Respecto al resto va a ser de 5.200, de 4.200 a 5.200 del común de los mortales, y en el caso de los mineros, de 5.000 a 6.000. A 6.000, ¿no? Así es. Pero reitero, ese es en el último tramo. Tenemos que evaluar todos los tramos de años aportados. Como les ponía en el ejemplo, con 20 años el incremento no va a ser más que 340 bolivianos. Con 16 años, 164. Y desgraciadamente la gente, en el mejor de los escenarios, en promedio ha aportado la mitad de la vida que tiene de vigencia el sistema de pensiones. Tiene 26 años desde el año 97 a la fecha. En promedio la gente ha aportado apenas 13 años. Claro, no más. porque somos el país de la economía De la informal. informalidad. Entonces no hay derechos laborales, no hay aportes para el seguro de corto plazo, Claro. menos para el de largo plazo, y peor, otros derechos laborales definitivamente no existen, ¿no es cierto? Entonces, reitero, muy poca gente se beneficia con estos límites solidarios, y no es como el gobierno lo pinta, como dice, ¿no? 1.000 bolivianos con 35 años. Es evidente, va a haber una mejora. A alguien le pero llegará. no, exacto, pero no llega a todos. He hecho una relación lo que ha pasado en 2017, no ha pasado el 30% de los jubilados beneficiarios con los ajustes. Además, la cuantía de los ajustes va a depender de cuál es su promedio salarial y cuánta diferencia existe respecto a su pensión actual en curso de pago. Mientras más alta sea esa diferencia, es posible que se beneficie. Pero si la diferencia es mínima, probablemente no se beneficie nada. O no se va a sentir porque va a ser muy En absoluto, mínima, casi claro. notoria o mínima, ¿no? Definitivamente. La diferencia que se logre. Así es. En todo caso, consulto, don Carlos, al margen de este proyecto de ley 395 que nos explica, es una actualización en realidad que por norma debe realizarse cada 4 años. Usted brinda esta asesoría para personas que están siempre a la búsqueda de poder acudir a hacer los trámites y demás y tomar los mejores caminos para obtener una renta algo mejor, ¿no? Porque las rentas son bajas en nuestro país. Así es. Brinda la asesoría, podríamos darle un número de contacto, seguramente la gente Claro a través que sí, de las redes claro sociales que sí. ya se está preguntando cómo conseguir esta asesoría de don Carlos Calle para poder luego de la asesoría acudir en este caso a la gestora, ¿no? Que es la entidad que ahora se está haciendo cargo. Si por favor nos podría ayudar entonces con su número telefónico para la gente interesada en poder acudir a esta asesoría y recurrir a usted para que pueda brindarles la asesoría, Claro que como sí. A ver, tal, ¿no? ¿cuál es? Bien, la asesoría básicamente comprende 3 etapas. Etapas. Más que etapas, 3 componentes. Ya. El primer componente se trata de realizar un estudio de cada afiliado de manera Cada individual. caso es particular. Definitivamente, cada persona es un mundo. Tiene un récord laboral, tiempo aportado, tiene un nivel de aportes, de un total ganado, un monto acumulado, una cantidad de años diferente, tiene un grupo familiar diferente. Entonces se tiene que hacer, reitero, un estudio específico. Ya. Entonces lo que realizo es un estudio para ver y evaluar, primero estimar cuál es su pensión potencial y si hay posibilidades de mejorar. Es posible hacer, hay que estudiar con calma. La primera cosa. La segunda cosa, doy talleres de capacitación a grupos de trabajadores o de jubilados, etcétera, etcétera,
hago talleres para explicar los alcances de un conjunto de disposiciones que el gobierno ha estado, bueno, sobre todo con este tema del traspaso de las AFPs a la gestora, ¿no? Y tercero, también realizo trámites, ¿no? Perfecto. Los trámites son más administrativos, hay que reunir la documentación, evaluarla, presentarla y hacer el seguimiento correspondiente, ¿no? Entonces, estamos hablando con la persona apropiada para tal esto, cual, que genera porque uno, dudas. claro, ¿no? y que no sabe, a veces no sabe también el tema de claro. la tramitación, que es también los protocolos, así que Tal cual. Pero exacto, lo más como se dice. importante es Ajá. hacer un estudio individualizado para ver cómo se puede optimizar la pensión a pesar de las limitaciones que Optimizar tiene la el pensión. sistema. Ese un es el mundo. término, optimizar Optimizar las la pensión. pensiones. Es posible Entonces, optimizar las pensiones. para Se poder puede hacer. recurrir a esta asesoría, le pedí un número telefónico Bien. para el cual la gente pueda Al contactar. 77 55 04 68. Vamos a dar el número, sí. 77 55 04 68. Ese es el número entonces al cual ustedes pueden acudir para tener esta asesoría de don Carlos Calle. Una pregunta para el final, estoy seguro que lo vamos a volver a invitar para poder conocer mucho más de esto y brindar la orientación que la gente necesita sobre este tema tan importante. ¿Es posible en este momento que un aportante pueda retirar todo lo que ha aportado porque no va a llegar a cumplir esto que se requiere como número de cuotas mínimo y demás? ¿Puede pedir su dinero a la gestora? Hay dos condiciones con las que cumplidas las mismas se puede retirar. La primera, haber cumplido los 58 años de edad. Ya. Y la segunda, no haber aportado más de 120 meses. Más de 120 Así meses. es. Si uno ha aportado 121 meses y tiene 58 años, tiene que jubilarse. No tiene otra alternativa. Entonces 120 cuotas o 120 aportes es lo que marca y va a determinar si es posible, porque muchas personas se preguntaban esto, ¿no? Recuerda que en tiempos de pandemia se habilitó también el poder Así pedir es. parte de la devolución de los aportes para luego reponerlos, evidentemente. Así es. Y eso es importante hacerles recuerdo a las personas que accedieron a la devolución en ese momento, antes de jubilarse tienen que devolverlo. Exacto. Porque si no lo hacen, pierden el componente que se llama la fracción solidaria. Y en una buena cantidad de las pensiones, la fracción solidaria es el componente más importante. Importante observación. ¿no? Importante. Don Carlos Calle, le quedamos muy agradecidas en todo caso por esta orientación que nos brinda. Vamos a ahondar más sobre este tema, lo vamos a volver a invitar, pero quiero reiterarles el número telefónico al cual ustedes pueden acudir para brindarles este asesoramiento. Carlos Calle está en el teléfono, en pantalla para los que nos están siguiendo a través del streaming y las redes sociales, está el número telefónico para quienes nos siguen a través de las diferentes emisoras que están con la señal de encontrados. El teléfono es el 77 55 04 68. En ese número entonces ustedes van a encontrar esta asesoría que hace falta para optimizar la renta, era, ¿no? El término, optimizar las rentas. Estoy segura que hay mucha gente interesada en este tema. Vamos a volver a hablar e invitar a Carlos Calle. Muy agradecidas por esta orientación y por esta información que nos ha brindado en esta tarde. A ustedes, pues buenas tardes. Buenas tardes.